Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Uno de los grandes misterios de nuestro sistema solar, las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos, miedo y terror. Las dos lunas de Marte están llenas de irregularidades, anomalías y cosas sencillamente inexplicables. Quizás la primera de ellas sea su propio origen. El origen de estos dos planetoides que giran alrededor de Marte es un enigma en la actualidad. Existen varias teorías, pero nadie sabe cómo demonios pudieron llegar aquellas dos rocas a orbitar alrededor de Marte. La primera de las teorías dice que se formaron junto a Marte, cuando se acumuló fuera de la nebulosa planetaria una serie de cascotes que formaron orbitalmente estos dos planetoides. Esta teoría explicaría algunas cosas, como por ejemplo que ambas estén en la misma órbita circular y ecuatorial alrededor de Marte. Pero claro, hay una serie de cuestiones que dejan entrever que es imposible. Es una extraña coincidencia que estemos presenciando el fin de la órbita baja de Phobos. Phobos se muere, caerá sobre Marte tarde o temprano, dentro de muy poco tiempo, un par de millones de años que a escala universal prácticamente no es nada. Con lo cual es difícil pensar que el origen de esas dos lunas pequeñas venga de ahí. La segunda teoría dice que fueron capturados en la órbita alrededor de Marte. Por supuesto, esto explicaría su similitud con los asteroides del cinturón, el cinturón de asteroides que hay. Se parecen mucho, Phobos y Deimos, a esos asteroides que orbitan alrededor del Sol. Pero las probabilidades de que ambas sean capturadas en órbitas circulares es prácticamente imposible. Cuando estos cuerpos son capturados por la gravedad de un planeta como Marte, hubiese obtenido una órbita elíptica. No se puede explicar, es imposible. La tercera de las teorías dice que alguna vez fueron parte de una luna más grande que se rompió y se resquebrajó en varios pedazos, siendo Phobos y Deimos los últimos restos. Esto explicaría cómo ambas lunas tienen órbitas circulares e ecuatoriales también. También explicaría por qué parten del mismo cuerpo y teóricamente habría muchas más lunas, o debería haber muchas más lunas, y sin embargo han quedado dos. No se sabe por qué. Phobos y Deimos en realidad, y esto en contra de esta teoría, no son muy similares. Principalmente en su composición, no se parecen en nada. Eso quiere decir que no venían de la misma luna. Y, por supuesto, nunca hubiesen creado lunas de características similares. ¿Dónde está el resto de esa gigantesca luna que debió existir? La cuarta teoría dice que estas lunas se formaron a partir de un gran impacto a principios de la historia de Marte. Un impacto que creó una serie de huellas que fueron lanzadas al espacio y ahí se quedó Phobos y Deimos. Se acumularon como lunas. También explicaría esto las órbitas circulares de las lunas y las lunas creadas a través de los impactos gigantescos iniciales. Es un tema recurrente, pero hay una cosa que no se puede explicar. Aunque, como he dicho antes, explica las órbitas circulares, no puede explicar por qué esas órbitas son ecuatoriales. Pero vamos a centrarnos en el misterio de Phobos, la luna más grande de Marte. Joseph Tsiolkovsky, un destacado miembro de la Academia Soviética, la época de la Unión Soviética, también fue coautor de Carl Sagan en Vida inteligente en el universo, calculó la densidad estimada de ambas atmósferas marcianas y la peculiar aceleración de Phobos. Y llegó a una conclusión muy curiosa. Decía que Phobos es un satélite que tenía que estar hueco. Phobos, hueco. La Phobos 2 fue una sonda soviética que llegó sana y salva a Marte en enero de 1989. Entró en órbita alrededor de Marte. Era su primer destino, pero no su objetivo final. Lo que hizo fue empezar a dar vueltas alrededor de Marte y finalmente tomó la decisión de girar hacia Phobos y empezar a fotografiarla. Las órbitas que efectuó alrededor de Marte eran fantásticas, todo iba bien, no había ningún problema, hasta que Phobos 2 se alineó con el planetoide Phobos. Y según Boris Bolysky, corresponsal científico de Radio Moscú, justo antes
de que esa sonda empezase a fotografiar Phobos, lanzando solamente una de las fotografías, perdió el contacto con la Tierra. Y unas extrañas imágenes fueron enviadas por radio. Fueron descritas por el señor Boris Bolivsky como unas fotos bastante inusuales. Pero lo más interesante quizá sean las fotos infrarrojas que fueron fotografiadas por una serie de sondas soviéticas anteriores. Fueron lanzadas por la televisión canadiense, una presunta imagen en la cual se mostraba unas tomas efectuadas por un radiómetro de exploración infrarroja de la superficie marciana, y esa fotografía mostraba áreas rectangulares claramente definidas. Parece ser que todo estaba interconectado con una serie de red de canales perfectamente rectos, muy parecidos a una ciudad. Incluso hubo algunas personas que decían que esa ciudad tenía incluso características de calor, como si hubiera dentro cavernas subterráneas geométricas demasiado regulares para formarse de manera natural. Según John Becklackie del London Museum Science, decía que existía un patrón similar a una ciudad que tuviera 60 kilómetros de ancho y podría confundirse fácilmente con la vista aérea de Los Ángeles, que eso es lo que llegó a decir. Pero el misterio de esta sonda no acaba aquí, o el misterio de este planetoide, de este satélite llamado Phobos, no acaba aquí. En ella o en su superficie se han encontrado cosas muy extrañas. Incluso recientemente parece ser que han estado fotografiando una serie de canales en línea que no llegan a encontrar una explicación coherente a esa formación. Pero lo más extraño fue en el año 2011, que fue lanzada la Phobos Grunge, la estrella de las ondas rusas ya. La Unión Soviética había desaparecido hace ya más de 20 años y fue lanzada la Phobos Grunge. Fue esta segunda misión a Marte, digamos que por parte de la Agencia Federal Rusa, Roscosmos, tras la fracasada misión 96, de la que también querían llegar a fotografiar y llegar a Marte. En el proyecto participó también China y decidieron construir este orbitador que veis aquí, la Phobos Grunge, llena de maravillosas características técnicas, sensores y máquinas fotográficas que hubiesen hecho una impresionante prospección a la luna Phobos. Yo os diré que los objetivos de aquella misión eran fotografiar o recolectar incluso muestras del suelo. Sí, querían recoger muestras de la luna Phobos y hacer un análisis coherente e incluso devolverlas a la Tierra. Tenía también previsto efectuar una serie de estudios físicos y químicos de la superficie de Phobos, pero ¿sabéis lo que tenía también previsto hacer? Tenía previsto estudiar la estructura interna de Phobos. Se ve que los rusos y chinos estaban muy preocupados por lo que dentro de Phobos estaba sucediendo, en base a lo que les ocurrió 22 años atrás. Iba a hacer muchas más cosas, estudiar el entorno marciano, los niveles de radiación, plasma, etc. Pero después de su lanzamiento el 8 de noviembre del año 2011, hubo un fallo que no se pudo esclarecer. Impidió que la Phobos Grunge tomara rumbo a Marte. Los especialistas intentaron recuperar esa comunicación con la sonda cuando entró en órbita a la Tierra para ser lanzada hacia Marte. El caso es que hubo un montón de teorías que decían que hubo una serie de interferencias enviadas desde Tierra por parte de los Estados Unidos, y estoy citando directamente a la Wikipedia, que ahí es donde viene, con la cual se destruyó todo el sistema electrónico de esta sonda. Eso fue una de las teorías, porque incluso salió un general ruso diciendo que posiblemente hubiese sido el HARP, ya que la Phobos Grunge perdió todo contacto cuando se encontraba en la vertical de Alaska, curiosamente donde se encuentran estas famosas antenas, el HARP. Phobos, todo un misterio, como siempre digo, y por supuesto inaccesible para los rusos y para los chinos. Solamente pueden ir allí los norteamericanos o sus aliados, los europeos, e incluso los hindús han ido recientemente. Pero desde luego está prohibida para los rusos y para los chinos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre allí?
mira que tienen experiencia en lanzar sondas interplanetarias, principalmente los rusos, y sin embargo no lo consiguen. Extraño, ¿verdad? Dejémoslo en este punto. Y vamos a decir como siempre, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.